Bien. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a la próxima generación de web developers. Gracias por sumarse a este evento. La verdad es que, bueno, lo hemos hecho ya 2 veces antes y siempre de forma presencial, así que era como todo un desafío virtualizarlo. Y la verdad es que fue fantástico porque pudimos completarlo, pudimos hacerlo más largo, se pudieron incluir un montón de personas que siempre nos pasaba que quedaban afuera. Normalmente lo hacemos hasta 70 personas, hoy somos más de 200, así que es como, wow. Y bueno, además que pudimos hacerlo de esta manera, que son unos días la parte como de frontend y otros días la parte de backend. Y así que bueno, esperamos que lo aprovechen al máximo, que lo disfruten y que nada, cualquier consulta nosotros vamos a estar a disposición. Bien, bueno, arranco presentándome. Yo soy Agus, no soy la típica programadora que uno ve en las series o películas, que, o sea, no programo desde que nací, ni tampoco hackeé un banco en 5 minutos. Básicamente, yo lo más cerca de ser programadora que fui desde chica fue esto. Actué de computadora en el primario, así que no, la profesión me vino mucho, mucho después. Bien, ahora sí, más de información de LinkedIn. Estudié Ingeniería en Sistemas en la UTN, soy desarrolladora frontend en Mercado Libre, empecé hace 3 años y medio sin saber nada de front. Nada, cuando salí de la facu pensé que iba a ser la programadora, no sabía qué hacer de mi vida, básicamente. Así que fui pasando de algunos trabajitos hasta que me di cuenta que me gustaba la parte de front. En la UTN no ves prácticamente estos temas. Me di cuenta cuando estaba haciendo mi tesis. Y bueno, y además estoy en el equipo directivo de MET, que no sé si todos la conocen, pero es una comunidad donde tratamos de trabajar mucho para cerrar la brecha de género y además potenciar la diversidad en el ecosistema tecnológico. Y bueno, y es la comunidad que nos permitió hoy hacer este evento, así que si todavía no te sumaste, las chicas van a estar pasando seguramente por Slack el link para que se sumen. Y bueno, ahora sí, arrancamos. ¿Qué vamos a estar viendo en este MedCamp? Bien, ustedes me van a decir, vamos a desarrollar una página web. Bueno, sí, vamos a desarrollar una página web, pero hay 2 conceptos pilares y fundamentales que seguramente habrán escuchado. Perdón. Frontend y backend. Si estás como este perrito, digamos, en Disney que no sabes qué es, tranqui, porque ahora vamos a explicarlo y vamos a ver bien qué es cada tema. Pero estos 2 conceptos son fundamentales, diría yo, que uno los entienda para entender como la base y los pilares de lo que es la programación. Ustedes básicamente hoy estaría bueno que se lleven y se queden con frontend es la parte visual, es todo lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Tiene que ver con la interacción del usuario. Y backend es más bien la lógica de la aplicación. Procesa la información y la envía al frontend. Que ustedes piensan, les muestro a ver rápidamente. Ahí, esta página sencilla de Google, que la conocemos todos. Lo que nosotros estamos viendo, este es el frontend, ¿sí? Que yo pueda venir acá y escribir algo, que yo pueda venir acá y escribir algo. Ay, no me deja. Bueno, tiene que ver con la interacción que uno pueda hacer como usuario, hacer clic en un botón, venir y hacer una búsqueda y que pasen cosas, eso es el frontend. Y ahora que a mí me esté apareciendo acá arriba mi cuenta, y yo hago clic y me traiga otras cuentas asociadas a mi usuario, esa es información que procesa el backend y me la da a mí, al frontend, para que yo se las pueda mostrar, ¿sí? Entonces toda la lógica de qué se muestra, cómo y demás, de qué se muestra es el backend, y el cómo se muestra es el frontend. Bien, bueno, de todas formas, después Karen en la charla les va a contar un poquito más al respecto.
Pero es importante que ustedes sepan esto. Y además 2 palabritas que por ahí pueden escuchar, que es cliente y servidor. Está bueno que eso lo asocien. Cliente siempre tiene que ver con el frontend y servidor con la parte de backend, ¿sí? Si lo tienen que poner en una imagen, básicamente frontend es todo lo que nosotros, el primer vistazo que tenemos de algo, y backend es el porqué y todo lo que está pasando por atrás para que uno vea eso. Bien. Les muestro más o menos lo que vamos a estar trabajando en este Netcamp. ¿Ahí están viendo? Es una página web sencilla que tiene, va a tener un header, ideas que puedan practicar para posicionar cosas centradas, que puedan agregar imágenes, texto, que puedan hacer un formulario, botón y demás, ¿sí? No tiene mucha complejidad esto, así que ustedes cuando terminen este Medcamp van a poder tener esta página web hecha por ustedes. Bien, igual después, más vale que Tati y las chicas de las stickers van a estar comentándole más y mostrándoles más al respecto, pero para que ustedes tengan una noción antes de arrancar de qué se va a hacer. Bien. Ahora mostrarles un poquito qué es lo que se va a ver cada día y qué son estas cosas de HTML, CSS y JavaScript. El primer día, que es el día de hoy, vamos a estar viendo lo que es el HTML, ¿sí? Que si ustedes podemos hacer una analogía con el proceso de construcción de una casa, es muy, muy similar al proceso de construcción de un sitio web. Cuando nosotros hablamos de HTML, estamos definiendo la estructura de nuestro sitio web. Entonces, es como si ustedes en el proceso de construcción de una casa delimitaran los cimientos y las habitaciones, o dijeran, bueno, acá va un baño, acá va una habitación, acá va la cocina, ¿sí? Con nosotros cuando hacemos un sitio web y empezamos a maquetar, que se habrán escuchado esa palabra por ahí, que se llama maquetar, es esto, es definir la estructura de nuestro sitio web. Yo digo, bueno, acá yo voy a tener texto, voy a tener un botón, voy a tener una imagen, es definir mis elementos, nada más. Una página con HTML solo se ve bastante fea, por supuesto, se ven los elementos sueltos y nada más. Y ahí es donde entra la parte del día 2, que vamos a ver CSS, que esta es la parte de los estilos. Esta parte es muy divertida, porque uno empieza a jugar y a ver cosas que están buenas, como decís, bueno, posiciono mi botón en el centro, lo alineo, le pongo un color, se pueden hacer un montón de cosas, se pueden hacer animaciones también, la verdad es que está muy bueno, y esto lo van a ver en el día 2. Y el último día, que es el viernes, de la parte de frontend, ¿no? Van a estar viendo lo que es JavaScript, que tiene que ver con la funcionalidad. Si yo en mi sitio web tengo HTML y CSS, o sea, tengo mi elemento, un botón, y lo tengo de color rojo, ya le puse mi estilo, si yo no le aplico JavaScript, no tengo cómo hacer que ese botón ejecute una acción. ¿Sí? O sea, si yo hago un clic, tiene que pasar algo. Entonces acá entra la parte de JavaScript. Recién cuando yo les mostraba en Google, si uno está buscando y empieza a ingresar algo en el buscador y me despliega opciones de búsqueda. Bien, eso es también JavaScript por detrás, ¿sí? Eso lo van a estar viendo en el viernes. Bien, grandes rasgos para que ustedes tengan una noción de cada tema y cómo está involucrada en la página web. Ahora un poco de la agenda del día de hoy. Vamos a estar viendo, bueno, un poco la bienvenida es esto que yo estoy haciendo, después viene una charla que nos va a dar Karen, de qué es la web, donde nos va a dar conceptos bastante fundamentales de cosas que nosotros hacemos muy automáticas por ahí, como escribir www de un sitio web y sin saber qué está pasando por atrás, así que va a estar la charla de ella. Después nos vamos a tomar 5 o 10 minutos para, prepararnos un mate, un café, lo que necesitemos, descansar un poquito, y volvemos con todo a HTML. No es necesario que se desconecten de la red, por supuesto, se pueden quedar muteadas, no pasa nada, todo el tiempo hasta las 8:30, porque no hay problema, o sea, estamos 5 o 10 minutos, después ahí vuelve Tati, nos cuenta todo sobre HTML, el teórico, y después ya nos ponemos a trabajar, ¿sí? Y el resto de la comunicación la hacemos por Slack. Y después hacemos un cierre.
Lo mismo para miércoles y viernes, vamos a estar a full con CSS y con JavaScript. Y de la misma manera, siempre va a haber un contenido teórico y una parte después práctica. Bien, un poco de la dinámica que les comentaba recién. Siempre va a ser de esta manera, siempre vamos a tener un teórico donde la speaker nos va a presentar el tema, nos va a contar de qué se trata, qué cosas a tener en cuenta y demás. Y después siempre vamos a tener una parte de práctica donde vamos a ejercitar, vamos a sacar dudas y vamos a empezar a construir el sitio web. Con respecto, bueno, a la comunicación, como habrán visto, espero que todas estén ya ahí en Slack. Ahí nos vamos a compartir lo que es dudas, si hay algún contenido que queramos también compartirnos, información, links, lo que sea necesario, lo vamos a hacer a través de Slack. Yo ahora, de todas formas, les voy a mostrar un poquito. ¿Me confirman si están viendo ahí mi Slack? Porque no sé si puse para... ¿Sí? Listo, sí. Genial, bien. Todos habrán encontrado Sí, entonces con este canal de Medcamp Web, ¿verdad? Acá, varias cosas que les quiero mencionar. La primera es, si ustedes tienen una duda o alguna consulta para hacer o algo, siempre está bueno que lo hagan acá en este canal general. Ponen pregunta, esto es algo de prueba, y cuando alguien les conteste, o si ustedes mismos ven que otras compañeras tienen una duda que ustedes saben y pueden responder, no lo hagamos acá directamente, sino que abrimos esta opción acá que dice responder en hilo de conversación, y ahí respondemos. Entonces, eso lo que nos permite es que tengamos las respuestas encapsuladas dentro de una pregunta, y si después alguien, si la pregunta se repite mucho o no, nosotros venimos y la podemos fijar. ¿Sí? No lo fija, entonces después van acá arriba, no sé si se llega a ver, no puedo hacerle zoom, pero acá arriba hay dice ver las chinchetas, si ustedes hacen clic, ahí tienen, van a tener las preguntas como fijas para que puedan ir y recurrir a eso está bueno. Entonces ese es el sistema, si tienen una pregunta, traten de hacerlo acá en el canal para que lo vean otros, porque seguramente su consulta la tienen otras compañeras, y si, bueno, nada, están muy trabados con algo que no pueden avanzar, lo que pueden hacer es, van acá arriba, donde están todas las personas, y buscan por mentor, mentora, y ahí salen todas las personas que tienen la palabrita mentoras y la compu, y pueden consultar también con estas personas, ¿sí? Lo ideal, como les digo, no es que vayan a hablarles por privado, porque se pierde para otras personas que tengan la misma consulta. Lo ideal es que lo hagamos siempre en este canal donde estamos todos y nos podamos ir respondiendo e interactuando por acá. ¿Qué otra cosa? Si necesitan adjuntar algo desde acá, ¿sí? Adjuntar archivo, ahí van y, bueno, te dice tu ordenador o Google Drive, y ahí lo adjuntan lo que sea, si es un pedazo de código o algo. Normalmente si están trabadas con algo, está bueno que ustedes digan, manden captura de la foto o alguna cosa del código para que nosotros sepamos y podamos ayudar. ¿Qué más? Esto es individual, así que cada uno va a estar trabajando en su campo, por supuesto que se pueden ir preguntando, pueden ir charlando entre ustedes, no hay problema, pero cada uno en su campo. Y nada, aprovechen para ser compañeras entre ustedes, conocerse y demás también. Bien, vuelvo y ya cierro con esto. Bien, algunas cosas a tener en cuenta. Mantener siempre el micrófono muteado para evitar interferencia de sonido mientras estemos acá en Meet. Todas las consultas, como les dije recién, hacerlas por el canal de Slack, de Medcamp Web. Ayudar a otras personas si tienen dudas de algo que yo sé. Si yo ya avancé con eso y veo que alguien está preguntando, no esperemos que la mentora o mentora esté ahí respondiendo, sino que nosotras mismas también tratemos de ayudar, ¿sí? Eso es súper importante, y es una dinámica que presencial se da mucho, así que espero que ahora virtual también. Y, bueno, y vamos a ver muchos temas, ¿sí? Así que es normal frustrarse y renegar hasta que algo salga. Dejo este GIF porque el literal es así, y esto no es de cuando recién arrancas, sino que es de la vida misma. Pasa mucho eso, que uno arranca con algo y no te sale y vuelves a intentar y es mucha info y demás, así que
nada, tranquilas, eso va a pasar, apóyense en sus compañeras, en las mentoras, en los stickers. Tratamos de darles un panorama como muy general de muchos temas, ¿sí? Para que ustedes se lleven muchas herramientas de este Medcamp. Así que no pasa nada si sienten que es un montón de información, lo ideal es que ustedes por lo menos lo tengan y después practiquen mucho hasta que salgan. Y una cosa más que les quería decir es, no pretendan que en el día de hoy hacer todo el HTML de la página o todo el CSS de la página, porque eso no va a ocurrir, o sea, uno les va a mostrar, van a tener un tiempo para practicar y después ustedes van a tener que continuarlo, ¿sí? Porque es bastante. Bien, creo que no me olvido nada más, confírmame Pau o Lau, que no me queda nada más. No, nada más. Lo que sí le voy a agregar, porque estoy leyendo el chat de las chicas que dicen que son muy nuevas, no se hagan drama. Justamente no hace falta, como ya lo dijo Agus, tener conocimiento. Empezamos de cero, así que por el lado tranqui, y están los mentores, mentoras ahí que las van a estar ayudando. Creo que es lo único, ya estamos bien, y bueno, por el tema del Slack, se van a ir agregando, también no se hagan dramas, ustedes tiren el mail acá en el grupo, y ya las chicas la van a estar agregando el Slack. Genial. Bueno, había muchas consultas por personas que arrancaban desde cero. Sí, que estaban comentando algunos que sabían poquito, que recién otros que eran nuevos. Bueno, es 0-0, así que no se hagan drama, que... Sí, eso no se hagan problema porque era un poco la idea de este Medcamp de introducir a todas las personas que probablemente tienen conocimiento en desarrollo web, un poco, nada, introducirlos en estos temas y que aprovechen para sacarse todas las dudas, para aprender, para practicar, es mucha práctica esto. Bien, me parece que estamos. Bueno, aprovechen al máximo y espero que codeen mucho. Ay, bueno, y les repito algo más, cada vez que se terminen las clases, así puedan o no puedan asistir, les va a llegar un mail con la clase para que la puedan volver a ver, así que por eso tampoco se hagan drama, si algún día tienen que faltar, o si hoy también se tienen que ir antes o no llegaron a tiempo, van a estar siempre subidas, se les va a llegar el mail. Sí, eso sí, les va a llegar, así que eso no se hagan problema. Bien, bueno, ahora voy a dejar a Karen, que va a arrancar con su charla, y después de la charla de ella nos tomamos 10 minutitos y después arrancamos con HTML. Gracias. Muy bien, Agus. Acá Karen tomando el micrófono. Dale. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan muy fuerte? ¿O se escucha perfecto? De 10 se escucha. De 10, pero maravilloso. Entonces voy a compartir la pantalla. Así podemos empezar la charla. Muy bien. Entonces, yo les voy a dar esta charla que se llama Introducción a la Web. Elegí como carátula una obra de arte de una artista mujer que hacía arte con tejidos y me parecía que estaba en el tópico de la web, el internet, tiene que ver mucho con eso, con las redes y los tejidos y esas cosas. En general van a ver que en esta charla puse arte que acompaña a las diapositivas, que es todo de artistas mujeres y todas tienen el nombre, así que si a algunas les llama la atención y quieren conocer más sobre su obra, la pueden googlear y conocer también sobre su vida, que siempre es muy interesante la vida de las artistas mujeres. Y de hecho, yo hago eso también porque yo soy Karen, y antes de meterme a lo que es programación, estudié artes visuales. De hecho, tuve 3 cambios de carrera para que se den una idea. Ahora mismo estoy cursando la licenciatura en Ciencias de la Computación en FAMAF, y trabajo de esto, trabajo programando. Acá les dejo también mis links, mis redes sociales, porque me gusta mucho programar y me gusta mucho hablar de programación.
Así que si tienen alguna duda o si encontraron algo copado, me mandan. Y creamos nuestras redes propias de conocernos entre nosotras, que eso es muy bueno, siempre. Eh, Me gusta mucho todo lo que es creativo, y de hecho en mi tiempo libre eh, mezclo mucho lo que es programación con artes visuales y hago lo que se llama programación creativa. Eh, y de hecho, dentro de lo que es lo creativo, programar es muy creativo. De hecho, hay una idea que yo les vengo a vender, se los digo de una, que es que hay cosas para entender dentro de la computación que tienen que ver más allá de lo que se usa ahora mismo. Ahora usamos HTML y van a usar CSS y van a usar JavaScript y tal vez después van a usar más cosas. En el backend van a haber otras cosas. Pero por abajo hay como algo que las une. Hay ideas que las une. También hago la aclaración de que esta va a ser una charla teórica, así que si están teniendo problemas con su editor de texto o problemas con el Slack, no se preocupen ahora mismo, de eso déjenlo para después. Y ahora pueden relajarse y escucharme y no en ningún momento van a tener que abrir y programar, digamos. Entonces, también muchas veces cuando se empieza a introducir lo que es la programación web, es como que la parte web de programación web se suele saltar y es como que uno lo usa como si fuera una cosa misteriosa. Pero no hay ningún misterio ni ninguna magia en la programación, porque todo lo que está implementado, todo lo que existe ahora mismo, fue hecho por humanos. O sea que todo es comprensible. Lo hizo un humano como vos, como yo. Es cuestión de sentarse, googlear, y todo puede ser entendido. No hay magias. Entonces, una de las ideas principales que yo les vengo a presentar es que en el centro de la computación hay un conjunto de grandes abstracciones. Estas abstracciones nacen para resolver problemas reales y son el resultado de el trabajo en conjunto de mucha gente a lo largo de mucho tiempo. O sea, no nacieron de la nada, no es que se encontraron en un árbol, sino que se fueron intentando cosas y el resultado es estas abstracciones que nos sirven a nosotras como programadoras como herramientas. O sea que estas abstracciones forman parte de lo que es nuestra caja de herramientas mentales para entender problemas que vamos a encontrar en la vida real. Nos sirven para también ver de una particular forma cómo encuadrar el problema y ahora solamente veo esta parte del problema y lo puedo pensar así, implementar esta parte, después veo esta otra y así no abrumarse con la complejidad de la realidad. Como les dije, son intentos y propuestas. No hay nada escrito en piedra, todo es dinámico y cambia porque la realidad cambia. Y eso es algo que van a ver en la computación en general, en programación, todo es como muy dinámico. De hecho, ustedes cuando programen van a ver que ustedes van a empezar proponiendo algo, van a ver si funciona o no y van a iterar respecto a eso. Y eso es lo que hace la comunidad de por sí. Nunca uno tiene la solución perfecta de una. Y hay muchos problemas no resueltos en la programación. Entonces, una de estas abstracciones, que es una de mis favoritas, es una que les vengo a presentar. ¿Qué es esta? Todo es un archivo. Esta es una abstracción que es la que maneja la filosofía Unix. Unix era un sistema operativo de hace unos años, pero es, por ejemplo, en el que está basado Linux, por eso Linux, Unix, y es muy influyente en la historia de la computación, porque como toda abstracción es como paradigmática, es
revolucionaria en cierto sentido, porque es una forma de ver las cosas, de ver la realidad. Entonces, en este sistema operativo, que también para bajar a tierra, que es un sistema operativo, es un programa, como cualquier otro que ustedes corren en su computadora, que comunica ciertos aspectos de la computadora, que son la parte física, el hardware, con la parte lógica, que es el software. Entre otras cosas hace eso. Entonces, Unix implementó esto con esta abstracción. Todo es un archivo. Ok. ¿Qué significa eso? Podemos ver el caso de Linux. En Linux, como está basado en Unix, todo es un archivo. Un archivo es un archivo. Un directorio, que si ustedes vienen de Windows, le llaman carpetas. Un directorio es un archivo. ¿Qué tipo de archivo? ¿Cómo es que puede ser un archivo? Si quieren pensar en archivos de texto, es un archivito de texto que tiene qué archivos están contenidos en el directorio. El disco duro y distintas memorias son archivos. Y hasta hay cosas muy locas para ponerse a pensar, como por ejemplo lo que es el sonido a través de los parlantes, es escribir en un archivo. Entonces, esta abstracción del archivo de texto nos permite pensar muchas operaciones complicadas a través de operaciones más simples, como es abrir un archivo, cerrar un archivo, leer y escribir. Eso es lo que sabemos que es lo que hace un archivo. Si les surge dudas con esto, no duden en preguntar por el canal de Slack. Podemos seguir entonces. También me gusta esta abstracción de los archivos porque todas usamos archivos y es bastante familiar. Así se ve, por ejemplo, el navegador de archivos que usamos en Ubuntu, que es una distribución de Linux. Se ve, si ustedes vienen de Windows, van a ver que se ve bastante parecido a lo que ustedes usan. Entonces, vamos a dar un pasito más. Un programa es de hecho un archivo de texto, entonces, porque todo es un archivo de texto. Y de esto se desprende una primera conclusión que a mí me parece muy poderosa, que es nuestra primera definición de qué es programar. Programar es escribir archivos de texto. Es una definición que a mí me gusta mucho porque desmitifica mucho y te baja a tierra mucho de lo que uno hace como programadora y es paradigmática. Después pueden pensar un poco más en eso, está muy bueno. Entonces yo ahora que les dije todo esto, las invito a un experimento, a un camino, pensar en cuáles son las consecuencias lógicas de esto. Una pregunta que nos podemos hacer es, ok, vos me decís que es un archivo de texto, pero cuando yo abro una imagen, veo una imagen, no veo texto. Y es porque existen estos programas que se llaman visores de archivos, que nos muestran el contenido del archivo como nosotros esperamos que se vea. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo es que el visor hace eso? ¿Cómo es que agarra la información cruda de un archivo y te la muestra como vos esperás ver? Hay un experimento muy copado para hacer, que les voy a mostrar ahora, para intentar entender y imaginarse qué es lo que tiene que hacer un visor. Por ejemplo, yo acá estoy en mi editor de texto y acá abrí una imagen. Si se dan cuenta, al principio de la imagen, voy a poner el puntero, acá al principio de la imagen podemos ver una palabrita bastante clave. Si ustedes manejaron imágenes, conocen este tipo de imagen, PNG. Y después todo el resto que parece bastante zaraza. Ok, interesante. Después podemos abrir un video y de nuevo vemos la zaraza que vimos en el anterior,
Pero en el medio podemos ver como palabritas que parecen significar cosas. Tipo, acá hay un WebM, que si hicieron cosas con videos lo conocen. Acá dice GStreamer Matroska Mux version 1.14.5. Acá directamente dice video, o sea, es como que hay algo, ¿no? De hecho, ustedes cuando abren un PDF saben qué esperar. Pero no sé si alguna vez abrieron un PDF con un editor tipo el bloc de notas. Tal vez si su editor no está corriendo en un sistema operativo que tenga esta abstracción, lo pueda abrir directamente. Te va a decir, no puedes abrir eso con esto, tenés que usar un visor correspondiente. En este caso, como yo uso Linux, yo lo puedo abrir con un editor de texto y ver qué es lo que tiene adentro. Y además de la zaraza, veo cosas que uno puede imaginarse que están significando algo. De hecho, acá arriba de todo dice que es un PDF. Y lo que sucede es que los visores pueden hacer esto porque hay una abstracción que ellos están implementando de alguna forma. Esta abstracción es la del tipo de archivo, que ustedes me imagino que ya la conocen, pero por las dudas si no conocen, hay distintos tipos de archivos, como son las imágenes, que de hecho uno tiene muchos tipos de imágenes. Tenés el texto normal, que si ustedes usaron Windows, el .txt famoso. Después tenés videos, tenés audio, tenés esta abstracción. Ok, los archivos tienen un tipo. Y los visores conocen este tipo y pueden mostrar a partir de esa información estos archivos como nosotros esperamos verlos. Entonces, yo les voy a traer una información que tal vez no hayan tenido antes. Pero un navegador es un visor de archivos. Como todo visor de archivos, sabe qué tipos de archivos hay, y resulta ser que en la web estos tipos están estandarizados. Sabe cómo interpretar estos archivos y mostrarlos como cualquier otro visor. Y los tipos de archivos que hay en la web se llaman tipos MIME. Yo a esto le quería poner justamente un nombre porque tarde o temprano van a tener probablemente problemas con esto de los tipos MIME, porque ustedes cuando hacen cosas en la web tienen que avisarle de alguna forma al navegador cuál es el tipo de archivo que le están pasando, así como nuestro PDF le estaba avisando a nuestro visor, che, esto es un PDF. Bueno, los contenidos de nuestras páginas también le están avisando al navegador, como un visor de archivos, cuál es el tipo del contenido que contienen, sí, del que están compuestos. Entonces, no sé si se dan cuenta que mencioné este concepto de estandarización. Como la web es algo que tiene que funcionar en sus compus, en mi compu, en la compu del presidente de Argentina, en la compu del presidente de Estados Unidos, ¿se entiende? Tiene que funcionar en todos lados. Entonces las cosas están estandarizadas. Y estas estandarizaciones van a formar los protocolos web que son lo que impulsa a la web. Esto se lo estoy mencionando por primera vez, pero lo voy a estar repitiendo a lo largo de la charla porque van a ver que es como algo importante. Bien, entonces yo a ustedes les dije que un navegador es un visor de archivos. Pero ustedes me pueden decir, ¿qué significa eso? O sea, no. Entonces, yo les voy a demostrar. Y vamos a ver qué pasa si abro un archivo con un navegador. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una imagen, por las dudas que no se vea, tengo una imagen que si la abro como texto
como el texto que es, veo Sarasa, pero si la abro en mi navegador, que en este caso es Firefox, puedo ver una imagen. Ok, very nice. Eso significa que es un visor de imágenes también, copado. También puedo ver texto. De hecho, esto es un archivo de texto tranqui y lo puedo abrir con mi navegador. Lo puedo ver. Sí, lo puedo usar para ver texto. Pero también yo acá mismo tengo un archivo que es un cacho más interesante. Si lo ven, fíjense que esto acá arriba tiene, como en nuestro PDF, tiene una indicación para que algún visor sepa que esto es un archivo que tiene un tipo distinto. Este hay que tenerle cuidado. Y pueden ver que hay cosas, hay textos en el medio que parecen estar codificados, como que significa algo y tienen un formato. Pero si lo vemos así, no nos podemos imaginar, si no conocen ya de por sí estos lenguajes, no se puede uno imaginar qué es. Así como uno cuando ve el PDF como archivo plano, de texto plano, uno no se puede imaginar cómo se va a ver eso. Y bueno, entonces lo abramos con Firefox. Bueno, como podemos ver, de hecho sí, había una cuestión de formatos en ese archivo. Es una cosa, es realmente genial. Mira lo que es esto. Tenemos imágenes, tenemos texto que se mueve, tenemos texto con formato. Esto es, pero fantástico. Yo quiero aprender eso. Bueno, si sintieron eso es porque están en el lugar adecuado. Muy bien, entonces lo que vimos es un archivo un cachito más interesante. Y lo que pasa es que el texto que está en ese archivo está en un lenguaje que se llama HTML. El HTML es uno de los estándares de la web que cambiaron la historia de la programación web. De hecho, si entran en la página de Wikipedia, empieza con una cosa así, como que le tira todos los laureles al HTML y tiene mucha razón. Está muy bueno. Y ven que dice, se ha impuesto en la visualización de páginas web y todos los navegadores como visores de archivos adoptan este estándar. También vemos que donde uno suele escribir youtube.com, cosas así, no está eso, sino que está algo que en computación le decimos path. Path en inglés significa camino. Entonces, este texto que vemos acá nos dice dónde vive el archivo en mi compu, porque este archivo lo tengo yo. Entonces me dice que esto, file, significa archivo en inglés. Entonces, dentro, este es el nombre del archivo, simplepage.html, que está dentro de la carpeta o directorio webcharla, que está dentro de este directorio, que está dentro de este directorio, y así. Es una indicación de cómo llegar hasta ese archivo. Ok, eso es interesante. Espero que se les estén empezando a prender unas antenitas. Y vemos que se corresponde con lo que nosotros vemos en nuestro sistema de archivos normal. Tipo, no hay ninguna magia. Es justamente eso, donde está el archivo en nuestra computadora. Porque este es el caso que es fácil de pensar. Decimos que el navegador es un visor de archivos. Entonces, cuando yo tengo el archivo en mi computadora, es claro lo que sucede porque usamos muchos visores de archivos. Pero, ¿y eso cómo se relaciona con cuando yo ingreso a cualquier link? Cuando ingreso a Instagram web, cuando ingreso a YouTube web, ¿qué tiene que ver todo eso? Y estamos hablando de archivos, o sea, yo eso lo puedo mostrar porque lo tengo en mi compu.
si yo veo las cosas cuando ingreso un link, ¿significa que yo tengo bajado como archivos todo lo que me muestra un navegador cuando ingreso a esa página? ¿Puede ser posible acaso eso? La respuesta es sí. Todo lo que ustedes ven en la página es contenido que ustedes se están bajando a su computadora, que no tiene la misma permanencia que tienen los archivos que ustedes crean, pero sí en ese momento en que ustedes lo están viendo, está efectivamente físicamente en su computadora. Pero esto implica muchas cosas, porque para que yo me baje un archivo, otra computadora, si no lo tengo yo, y por eso me lo tengo que bajar, es porque otra computadora lo tiene. Para que otra computadora lo tiene y yo me lo pueda haber bajado, yo se lo tuve que haber pedido de alguna forma, y esa computadora además tuvo que poder mandármelo. Bien, ese es como un problema. Porque hay como, y si ven, hay como varias partecitas que hay que ir resolviendo. Y de hecho, esa computadora hipotética que les planteé, que tiene los archivos que yo veo en una página y todos esos contenidos, esa computadora existe físicamente, está en algún lado. Y de hecho, esa computadora cumple un rol muy especial. Esa computadora es un servidor. Así que si ustedes alguna vez vieron algún error extraño cuando quisieran ingresar a la página de, no sé, de la FIP o de alguna de esas cosas que andan medio mal o de algún banco y les decía 404, servidor caído, qué sé yo, bueno, esa computadora que tiene los archivos que ustedes quieren ver, ahora mismo no está pudiendo mandárselos. Ese es lo que significa el error. Y lo que pasa es que cuando nosotras con nuestra computadora estamos pidiendo páginas, queremos ver esas páginas, estamos asumiendo el rol de cliente, lo que se dice cliente, para esa otra computadora que se llama servidor. También sí les sirve pensar servidor como un mozo o un camarero al que uno le pide y te trae la información, el contenido de la página. Y esto constituye lo que se llama la arquitectura cliente-servidor. Este es un pequeño paso hacia la abstracción. No se me asusten. Yo les voy a explicar ahora cómo leer este gráfico y qué significa una arquitectura. Una arquitectura es una forma de ver un sistema en donde identificamos qué módulos interactúan y cómo interactúan. Entonces, viendo esto, lo que podemos ver es que hay varias computadoras que las llamamos clientes, que usan distintos dispositivos. Todas se conectan al Internet y, por otro lado, hay otra computadora distinguida que se llama servidor. Las computadoras que juegan el rol de cliente, es parte de la arquitectura, está diseñada así, no se conocen entre sí. Y el servidor las conoce a todas. Ahora, esta arquitectura de cliente-servidor no es la única posible, obviamente, y no es la única que está implementada en el Internet. De hecho, como tenemos grandes volúmenes de datos en el Internet, es una cosa muy global, se puede dar que no haya, lo más común es que no haya un solo servidor. Hay muchos servidores que se distribuyen en la red y eso da pie a lo que se llaman las redes o sistemas distribuidos. Por otro lado, hay redes en donde las computadoras no tienen esa distinción cliente-servidor. Todas son a veces clientes y a veces servidor. Y eso es la base de las redes descentralizadas. Que si ustedes una vez piratearon y torrentearon algo,
Los torrents funcionan a base de esto, de esta idea, de esta abstracción de cómo se conectan las computadoras. Si esta parte de acá les llama mucho la atención, sepan que hay roles dentro de lo que es la web, el trabajo como programador, que se dedican a estas cosas, que es DevOps e infraestructura, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, repasemos qué es un servidor. Una computadora que cumple el rol de tener archivos, esperar a que le pidan archivos, escuchar por pedidos y responderlos, eso es un servidor. Simple y llanamente, eso es un servidor. De hecho, ahora mismo lo que está pasando es que nuestras computadoras toman el rol de servidor para nuestro sistema de archivos. Tal vez eso suene medio complicado porque hay muchos conceptos de fondo, y si por ahora no les termina de cerrar, dense tiempo. Cuando revean estas cosas, dense tiempo y piénsenlo. No tienen por qué entenderlo ahora mismo a todo absolutamente, ni ahí. Bien, entonces, ya sabemos que esta computadora existe, que se llama servidor, y que mi computadora, cuando yo entro a una página, toma el rol de cliente. Entonces, todavía tenemos este problema, que para pedirle algo al servidor, tengo que saber cómo comunicarme con esta otra computadora que sé que existe. Y para eso tengo que poder llamarla de alguna forma y saber qué espera que yo le diga para que entienda que lo que le estoy pidiendo es con posta quiero que me digas, y no ruido blanco, es un pedido legítimo. Y pasa lo mismo al revés, porque el servidor tiene que poder identificarme a mí para poder mandarme la información, y tiene que saber cómo mandarme a mí los datos para yo no pensar que me están mandando ruido y que es cualquier cosa. Entonces, vamos por partes. ¿Puede mi computadora llamarse Mabel? ¿Puede llamarse Inés, Rosa, Karen como yo? ¿Qué pasa si mi computadora la llamo Inés y el servidor de YouTube también se llama Inés? Y hay otra gente que necesita que Inés le mande los videitos de gatitos. ¿Qué onda? Ahí rompimos básicamente el internet. No puede pasar eso. De hecho, hay una necesidad ahí atrás, que es que las computadoras tienen que llamarse de una forma clara e unívoca. Tienen que ser identificables a nivel global, porque el internet es un problema global, es gigante. Entonces, eso significa que tiene que existir un estándar de nombramiento. Y esta necesidad está cubierta por el protocolo IP. Tal vez escucharon en algún lado esta palabra IP, probablemente en un contexto de hackers, de que tenés tu IP descubierto, te van a hackear, o te hackeé porque te voy a encontrar el IP. Tal vez no conozcan tanto qué implica el hecho de que sea un protocolo. Y de hecho, les quiero hablar un poquito de eso. Un protocolo existe cuando hay una necesidad de una comunicación que tiene que estar bien definida. Entonces, en este caso tenemos computadoras que se están mandando mensajes para eventualmente mandarse archivos. Eso significa que hay una comunicación. Entonces, un protocolo define cómo se da esa comunicación en todo aspecto, desde qué tipos de mensajes puede haber, cómo son esos mensajes, cómo establecer el principio de una comunicación, cómo cerrarla, bueno, muchas cosas se establece un protocolo. Y un dato muy divertido es que, siguiendo esta onda de todo es un archivo de Unix, un protocolo es un archivo. De hecho, les voy a presentar uno de mis protocolos favoritos,
Este protocolo que viene acá es un protocolo de 1981 y este protocolo define qué es el Internet. Está muy bueno y yo se los recomiendo si saben un poco de inglés o si no encontrar traducirlo con el traductor, con algún traductor, porque los protocolos son artefactos, son archivos que están escritos para ser leídos por humanos. Eso significa que tienen un lenguaje muy simple porque tienen que poder ser interpretados de la forma más clara, tienen que ser muy claros. Entonces son muy legibles y cuando tenés dudas sobre cómo funcionan ciertas cosas, es un muy buen recurso y además son divertidos porque es extraño pensar que las cosas que usamos y que nosotros pensamos que son tan mágicas, tipo la definición está en un archivo en internet y lo podés leer en un par de páginas. Bueno, volviendo al tema. Como ven, ese protocolo es 1981. Los protocolos se dan como acuerdos a nivel global. Y son soluciones posibles a un problema conocido. Ningún protocolo es definitivo. De hecho, este protocolo que yo les mencioné, que es el IP, tiene problemas y se está intentando cambiar. Y son grandes soluciones de la computación y son trabajo de mucha gente a lo largo de mucho tiempo. No son cosas que nacen de la nada. Las direcciones IP entonces responden a esta necesidad de identificar a las computadoras. Son números, una cierta cantidad de números agrupados. Se les asigna la compu por el proveedor de internet y es temporal y dinámica. Les puse un link acá si lo quieren leer ese protocolo. Y les voy a presentar a la vedette absoluta de las IPs, que es el localhost. También 127.0.0.1, que son sinónimos, ellos tres entre sí son sinónimos, que sirve una computadora para llamarse a sí misma, a su propio IP. O sea que es una forma que tienen las computadoras de autorreferenciarse. Es como cuando yo digo yo y me refiero a mí misma, localhost para la computadora es llamarse a sí misma. Entonces ustedes, cuando corran algo, o sea, programas en su máquina, ustedes van a ver que van a estar ingresando en el navegador a localhost y a un numerito más que se llama dirección de puerto, y ahí van a poder exponer a su computadora como un servidor para ustedes mismas. Bueno, entonces ya sabemos cómo es la situación. Tenemos un servidor que tiene un nombre, estoy yo en mi compu que tiene un nombre, pero eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros no entramos al navegador y ingresamos este tipo de números extraños ni nos acordamos de esta cantidad de números. Yo escribo youtube.com y aparece algo. Bueno, de hecho, es que hay una abstracción por arriba de estos números, que es la URL. La URL también es parte de un protocolo. Y lo que pasa es que por abajo, en el navegador, hay alguien que sabe traducir estas IPs, estos nombres, que se llaman URLs, a IPs posta. Entonces veamos de qué está compuesta una URL, para que vean que no es nada raro. Vemos por acá un nombre, que es un protocolo, el nombre de un protocolo. Después, un sinónimo del nombre de la computadora que nos está proveyendo de nuestros archivos. Y después, la ruta hacia el archivo que estamos viendo. Y si se fijan, es muy parecido a lo que veíamos cuando vimos nuestros propios archivos que estaban en nuestra propia compu. Es que de hecho no hay ninguna otra magia. Es básicamente eso. Si quieren leer más sobre ese protocolo que tiene un nombre extraño de HTTP, les puse los links. Y ya vimos que es un servidor. Un servidor web es un servidor que comunica computadoras a través de protocolos web de forma remota. Muy bien. Entonces, vimos que es un navegador.
¿Qué es un servidor? ¿Qué es un cliente? ¿Qué es un protocolo? ¿Qué es una IP? Una URL. Vimos muchísimas cosas. Es mucho contenido. Ahora les voy a dar un pequeño mapita para que no se pierdan si son conceptos muy nuevos. Básicamente los que yo les invito es a pensar las páginas web como archivos remotos. Una página web como tiene que ser accedida con algún nombre, con una ruta, necesitamos una URL. Como son documentos que están en otro lado, eso tiene que estar físicamente en algún otro lado. Eso es un servidor, están en un servidor. Y mi computadora, cuando pide eso, toma el rol de cliente. Estas dos computadoras tienen que conocerse y tienen que ser identificables. Se identifican a través de una IP. Como son archivos, necesitan un visor, ese es el navegador. Y además, como son archivos, tienen tipos y en la web se llaman tipos MIME. Bueno, falta una última partecita y ya vamos a un recreo. Básicamente, ¿esto qué significa para nosotras que vamos a ser programadoras web? Significa que vamos a escribir distintos tipos de archivos y lo vamos a abrir en un navegador. Y como lo que corresponde con una aplicación, una página, un programa web, es un problema complejo, entonces nos sirve mucho dividir el qué mostrar del cómo. Que esa división es una abstracción. Entonces, a veces vamos a programar el qué mostrar, eso se corresponde con el backend, y a veces vamos a programar el cómo mostrarlo. Ese es el frontend. A veces vamos a programar las dos cosas, ese es el elusivo full stack. Entonces, les muestro una última diagrama arquitectural, en donde podemos ver que tenemos dos grandes componentes, la persona usuaria y la aplicación. La aplicación se subdivide en lo que decíamos que es el cómo mostrar, el frontend, y el backend, que es el qué mostrar. Y hay formas en que estos módulos interactúan y es muy específico. Ahora les voy a dar un poquito más de información al respecto de eso. Básicamente al frontend le corresponde todo lo que es interfaz de persona usuaria. Al frontend le corresponde la lógica de cuándo mostrar y cuándo ocultar, además de cuándo mostrar, el cómo mostrar. Define además cómo la persona usuaria ve y siente que es una aplicación y tiene que ver con lo que es la interacción con el usuario. El usuario se comunica directamente con el front-end y esa es la comunicación que hay de la aplicación con el usuario. Por otro lado, cómo se comunica con el resto de los módulos es así. Recibe la entrada del usuario y se la pasa al back. También recibe los datos del back y se los muestra al usuario. Por otro lado, tenemos el backend, o capa de datos. Recibe la entrada del front, procesa los datos y se lo devuelve al front. Entonces le corresponde lo que es el procesamiento duro de datos, conexión con base de datos y otros servicios y servidores, y es la que define lo que hace realmente una aplicación. Bueno, eso es más o menos los módulos que interactúan en una aplicación web. Y ya con esto cierro. Voy a estar recibiendo preguntas en el Slack. Ahora voy a... vamos a hacer un recreo. Porque es mucho. Todo lo que pasó fue toda una experiencia. Y cuando volvamos, yo voy a elegir algunas preguntas que vienen en el Slack y las voy a responder acá a vivo. Bueno, chicas, gracias, Karen. Nos tomamos ahora, si les parece, nos volvemos a encontrar a las 50, ¿sí? Todas, de nuevo acá en el Meet. Ahora les damos un ratito para que descansen o lo que sea. Y después nos volvemos a encontrar acá. Si tienen alguna duda, acuérdense de pasarla por el Slack.